Perfectamente, Alejandro. Vale. Bueno, ya es la hora. Si te parece, empezamos, Alejandro. Sí, sí. De acuerdo. Buenas tardes a todos. Tengo el orgullo de presentaros a Alejandro Bertolet, que nos va a contar lo que habíamos planteado en un principio, las técnicas de tratamiento desde un punto de vista más o menos general y nuevas tendencias en los tratamientos. Alejandro, casi todos vosotros lo conocéis. Tengo la satisfacción de decir que ha sido uno de los residentes más brillantes que ha pasado por el Macarena y desarrolló, cuando estaba todavía con nosotros, desarrolló un flujo de trabajo en Mosaic que aún sigue siendo el asombro de la propia Electa. Después de estar con nosotros, pasó 2 años en la Universidad de Pensilvania, donde estuvo estudiando la viabilidad de la técnica volumétrica con protones. Actualmente está en el Massachusetts General Hospital en Harvard, donde investiga técnicas de protonterapia, cálculo de dosis con Monte Carlo, estimación de transferencia lineal de energía y RBE, outcome de pacientes, además de liderar el grupo de dosimetría con radiofármacos, en particular radioembolización con nanosferas de itrio 90. Espero no haberme dejado nada, Alejandro, porque tu trayectoria es tan amplia que espero al menos haber dicho lo fundamental. Sí, sí, sí. Pues te dejo que empieces la sesión. Adelante. Sí, a ver cómo se comparte pantalla aquí. Tenías en los iconos de abajo, los 3 iconos que están juntos, el de monitor, micrófono y el que está Sí, más a sí, la sí. izquierda, Sí, ese es sí, el sí. compartir la pantalla. Sí, sí, sí. Un segundo. ¿Se ve la pantalla? ¿Rafa? Se ve, Alejandro, perfectamente. Vale. Bueno, pues sí, como Rafa ha comentado, yo trabajo aquí en el Massachusetts General Hospital en Boston. Am, y tengo que decir antes de empezar que yo aquí no estoy haciendo clínica porque para trabajar como físico médico, como radiofísico aquí en Estados Unidos se necesita un certificado específico estadounidense y hacer la residencia. O sea, ahora mismo la única manera de hacerlo sería hacer la residencia, con lo cual eh, el trabajo que yo desarrollo aquí básicamente es investigación. Y como Rafa ha comentado, últimamente me estoy centrando más en dosimetría con radiofármacos, en particular con partículas alfa, porque básicamente las partículas alfa también tienen un LED alto, que tienen, o sea, los modelos radiobiológicos que podemos utilizar con partículas alfa tienen ciertas similaridades con protones. Y como yo he trabajado previamente en investigación con protones en la Universidad de Pensilvania y aquí también cuando llegué al MGH, estamos intentando utilizar métodos similares aplicados a partículas alfa. Pero bueno, respecto a lo que concierne a la charla al seminario que voy a impartir hoy, bueno, yo también en la Universidad de Pensilvania trabajé, no en clínica, pero haciendo muchas cosas con tratamientos con protones, desarrollé un algoritmo de cálculo para dosis y LED en protonterapia, desarrollamos prácticamente un optimizador y un planificador para hacer terapia con arco. Y aquí en el MGH sigo trabajando en con cálculos Monte Carlo con pacientes tratados con protonterapia para evaluar posibles efectos de LED en toxicidades y en efectos adversos que hemos ido observando en la corte de pacientes que se trata con protonterapia aquí a lo largo de los últimos 20 años. Bueno, yo creo que esta diapositiva no hace falta explicar mucho, porque ya Rafael los últimos 2 días ha estado explicando en qué se basa la idea de utilizar protones en radioterapia, que bueno, tienes esta distribución de dosis en profundidad, en la cual el pico de Bragg te determina una absorción de energía muy alta con respecto a la entrada, ¿no? Y básicamente que la propiedad más importante es que no hay dosis, prácticamente no hay dosis más allá del pico de Bragg con respecto, o sea, en comparación con lo que pasa con fotones,
en la cual tiene, bueno, tú sabes, tu curva de dosis en profundidad sigue depositando dosis a lo largo de todo el recorrido dentro del paciente, ¿no? Bueno, quiero comentar un par de cosas, ya que estoy aquí en Boston, en el MGH. Este es un centro histórico desde el punto de vista de la protonterapia, porque fue uno de los pioneros, de hecho fue el primer sitio físico en el que se trataron a pacientes con protonterapia, fue en el ciclotrón de Harvard, que, bueno, no está aquí exactamente en el hospital, en el MGH, sino que estaba en el campus de Harvard hace 60 años. Y bueno, allí se trataron, bueno, este es un ciclotrón que se desarrolló en los años 40-50 a motivo del proyecto Manhattan para hacer investigación básicamente en física nuclear. Pero bueno, después de que Robert Wilson planteara la idea de utilizar protonterapia, o sea, protones para tratar pacientes, pues aquí se empezaron a tratar, ¿no? Y el ciclotrón que se utilizaba en Harvard, con todas sus modificaciones y todas sus updates que ha tenido a lo largo de los años, se movió, se trasladó al MGH en el año 2001 y sigue siendo el Francis Bohr Proton Center. Básicamente sigue usando no exactamente el mismo, obviamente, pero el heredero, el ciclotrón heredero del que se utilizaba en el histórico de Harvard, ¿no? Y de hecho, este ciclotrón utiliza tecnología de IVA, pero básicamente funcionó al revés. IVA se centró en este ciclotrón para desarrollar sus ciclotrones posteriores. Y este ciclotrón sigue teniendo un estatus especial porque IVA no tiene 100% de la propiedad del ciclotrón, ¿no? Todavía los ingenieros que tenemos aquí en el MGH y los que estaban, hay todavía algunos históricos que estaban en Harvard, que siguen teniendo acceso al centro, ¿no? Al ciclotrón. Y bueno, esto es cierto que a estas alturas ya, después de 21 años en funcionamiento aquí, está un poco anticuado y de hecho hay previsto un update bastante importante en los próximos 2 años, que básicamente vamos a tener la máquina, el ciclotrón parado por 2 años, de 2023 a 2025. O sea, previendo que eso iba a pasar, hace también un par de años, hace, bueno, 4 o 5 años, se planificó la apertura de un segundo centro de protones, que está aquí, de hecho está prácticamente en el mismo complejo, en el mismo edificio, que es el Gordon Brown, que, bueno, es básicamente un centro bastante compacto, con una sola sala, es un sincrotrón, y esa es la figura de aquí de abajo a la derecha, esa es la sala de tratamiento, y bueno, relativamente avanzado en cuestión de imagen, o sea, de radioterapia que da por imagen, etcétera, ¿no? Y bueno, va a jugar el papel de como salvaguardar un poco los pacientes, la lista de pacientes que habría que tratar con el ciclotrón, con el Barr Proton Center, y se tratarán vamos, lo que se pueda, ¿no? En el Gordon Brown, porque es una sola sala. En el Barr Proton Center tenemos 2 salas de tratamiento general con 2 gantry que pueden girar a 360 grados y en principio se tratan todo tipo de patologías, y hay una tercera sala para tratamientos oculares de melanoma ocular fundamentalmente, y eso también prácticamente así. Este fue el primer centro en el que se trataron a pacientes con oculares, ¿no? Y también hay una lista enorme a lo largo de los años. Y en esa sala, ya por concluir un poco, también tenemos una línea de investigación en la cual actualmente estamos haciendo flash therapy, que al final de la charla mencionaré un poco, que es que, bueno, básicamente son una irradiación a tasa de dosis ultra altas, y nosotros aquí tenemos la capacidad estamos haciendo experimentación, vaya, con ello. Respecto a la situación de protones en el mundo, pues también como Rafa enseñó el otro día, si os vais a la web del PTCO, que es el Particle Therapy Cooperative Group, que es un grupo que se lleva 30 años en funcionamiento y es básicamente el que aglutina todas las instalaciones de protones en el mundo, y no solo de protones, también de iones de carbono, etcétera. Pues ahora mismo tenemos 94 centros en operación. No sé si esto está, de hecho, ya posiblemente obsoleto, porque esta información la saqué hace algunos meses. Y en España pues tenemos los 2 centros que están en Madrid y, como sabéis, pues todos los que vienen después de la Fundación de Amancio Ortega, ¿no? Bueno, entrando un poco en la dosimetría específica con protones. Una pregunta que
esto surgió hace unos cuantos años, esto es un debate que se planteó en la WAPM, este es el Medical Physics, este artículo, bueno, esta discusión entre Harald Paganetti, que por cierto es mi jefe, y Cedric Yu. Y la pregunta era si podemos alcanzar con fotones la capacidad dosimétrica que tenemos con protones. La cuestión es que protones, al tener estas características de que tú tienes un pico de Bragg y puedes básicamente controlar a qué profundidad depositas la dosis, tu capacidad de modular la dosis y de construir dosis conformadas al tumor es muy superior a la que puedes hacer con fotones en principio, a la que se ha venido haciendo históricamente con fotones. El rollo es que ahora con el desarrollo de VMAT no solo el desarrollo, sino la expansión de VMAT, es cierto que cada vez se consiguen modulación y conformación de dosis a los tumores con fotones que antes solo podían conseguirse protones, ¿no? Pero aún así, la relación entre la dosis que depositas en el tumor y que depositas en el tejido sano con protones, en principio, es superior. O sea, la idea de Harald es que básicamente tú puedes reproducir cualquier distribución que haces con fotones si la hicieras con protones, con lo cual, como mínimo, puedes decir que dosimétricamente hablando, tienes la misma capacidad con protones con fotones, si no superior, ¿no? La cuestión es que, bueno, hay otras determinadas cosas que no solo son tu capacidad de hacer conformación de dosis. Entonces, bueno, es cierto que sobre el papel o en un planificador tú puedes evaluar la dosimetría que consigues con protones y en principio siempre vas a poder, teniendo el mismo nivel de pericia a la hora de hacer el plan, tú vas a poder conseguir probablemente mejores dosimetrías con protones, pero hay una serie de ventajas, ¿no? Que, bueno, el primero y evidente y la razón por la que los protones no se han adoptado universalmente y han sustituido a los fotones es el coste económico. Pero además del coste económico, que, bueno, poco a poco uno de las grandes proyectos de investigación en protones ahora mismo se llama la democratización del uso de protones, que pues hay varios grupos, tanto en Estados Unidos como en Europa, que están invirtiendo bastante tiempo y bastantes recursos en investigación de cómo hacer salas más compactas, más baratas y más accesibles prácticamente para todo el mundo. Pues aparte del coste, tenemos una serie de incertidumbres asociadas a precisamente el hecho de que tienes un pico de Bragg cuya posición es crítica. Es decir, si no estás poniendo el pico de Bragg donde te interesa, tu dosimetría ideal pasa a ser, en la práctica, una dosimetría mucho más peligrosa, por así decirlo, para el paciente, porque el potencial de depositar dosis altas indeseadas en tejido sano es mucho mayor que si haces una dosimetría con fotones, ¿no? Y otro de los problemas tradicionales que tienen los protones es que en principio no puedes utilizar, o los sistemas de imagen que tenemos en salas de protones son bastante peores que los que tenemos en salas con Linux, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, combinar resonancia magnética con protones es mucho más complejo que hacerlo con fotones, ¿no? Con máquinas con aceleradores lineales de electrones. Incluso hacer un combin es relativamente difícil porque, vamos, ya se hace, ¿no? Pero el desarrollo tecnológico se ha tardado mucho más tiempo que con fotones, básicamente porque meter un tubo de rayos X en la misma posición que el beam de protones no es tan sencillo como con el acelerador lineal, que básicamente está utilizando el mismo beam, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que compensar las ventajas y desventajas de unos y otros, y hay determinadas indicaciones clínicas para que las ventajas que tienen dosimétricamente hablando compensan con respecto a las posibles desventajas, y hay otros tratamientos, por ejemplo, no sé, próstata, no está muy claro que desde el punto de vista clínico se consiga una dosimetría, no una dosimetría, sino una respuesta a los tratamientos superior a la que ya tenemos con fotones, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión sobre el tema es que, al menos hasta que solucionemos estos inconvenientes, el uso de los protones tiene que ser complementario con
inmensa cantidad de desarrollo tecnológico que tenemos en el mundo de los fotones, ¿no? En radioterapia. Bueno, en lo que sigue voy a utilizar bastante material de este libro, que es como la referencia básica si os interesa enteraros no solo de dosimetría con protones, sino de muchísimos aspectos de la producción de los haces, incluso de radiobiología. Y este libro fue editado por Harald Paganetti, que como he dicho antes, trabaja aquí en el MGH. Fue básicamente el premio que está enseñando aquí, es el premio Wilson que concede el Pitico el año pasado, la trayectoria de bueno, investigadores, o no solo investigadores, sino gente que ha trabajado en protonterapia, ¿no? Durante su carrera y ha aportado contribuciones significativas al campo. Y ya os digo que este libro es prácticamente la Biblia de la protonterapia desde el punto de vista más físico que clínico. Pero sí, desde el punto de vista físico, este libro conviene tenerlo en la estantería, ¿no? Bueno, Rafa explicó también el otro día, y supongo que la mayoría lo sabéis, que en principio hay dos modalidades generales para impartir la dosis con protones, ¿no? Una es double scattering y otro es penicillin scanning. Yo personalmente no voy a hablar demasiado, o prácticamente no voy a hablar nada de double scattering, porque la realidad es que está obsoleto. En España no vamos a ver ninguna sala de double scattering que yo sepa. Y lo que se utiliza hoy en día prácticamente en cualquier centro medio avanzado es penicillin scanning. Incluso aquí, que tenemos un ciclotrón de hace 20 años y llevamos 20 años tratando pacientes, se ha ido sustituyendo progresivamente las salas que teníamos con double scattering por penicillin scanning, ¿no? Incluso también en la Universidad de Pensilvania, donde estaba yo antes, que también un ciclotrón de IVA que da salida a 5 salas. Yo creo que ya las 5 salas que cuando se montó el centro en 2007-2008 eran double scattering, ya las 5 salas también se han sustituido por penicillin scanning. Así que prácticamente hoy en día lo que hay que saber es cómo funciona PBS, penicillin scanning. Bueno, y la idea es básicamente la siguiente. Tú lo que tienes que hacer es, si tienes un tumor en una determinada posición del paciente, tienes una imagen de TAC del paciente sobre la que determinas a qué profundidad está el tumor y básicamente cuáles son los tejidos que tienes en el camino del haz hasta llegar al tumor. Y de esos tejidos sacas básicamente lo que se llama la profundidad equivalente a agua. Porque obviamente si un protón pasa por hueso o pasa por pulmón, se frena con bastante diferencia, o sea, de forma bastante diferente, ¿no? En hueso se frena mucho antes, mucho más rápido, de forma mucho más concentrada e intensa, y en pulmón prácticamente atraviesa sin perder demasiado, ese material poco denso sin perder más energía. Entonces necesitas hacer una compensación y un cálculo de cuál es la densidad del material acumulado como si fuera agua, ¿no? Y una vez que sabes eso, puedes elegir cuál es tu energía. Y tu energía se corresponde en principio a una determinada profundidad en lo que se llama profundidad equivalente a agua, ¿no? Esa energía representa, desde el punto de vista de planificación, una capa, o layer en inglés, sobre la cual tú puedes empezar a posicionar tu beam de protones, ¿no? Tu haz de protones. La manera con la que la manera que puedes posicionar ese haz de protones es básicamente utilizando dos imanes que te permiten deflectar la dirección de los protones en los ejes X e Y si lo miras desde el punto de vista del haz, ¿no? O sea, en un plano perpendicular a la dirección del haz. Y puedes escoger cuál es tu posición de esos beamlets, o sea, de los pequeños de los haces de protones que son pequeños, y eso se llama un beamlet, y la posición en la que lo pones se denomina spot, ¿vale? Entonces tú escoges una energía, la energía se traduce en una determinada profundidad que te da una layer, y en esa layer empiezas a colocar spots que básicamente barren esa profundidad del tumor, y si los colocas de una manera estratégica, puedes conseguir una distribución de dosis homogénea en esa layer, ¿no? Y eso te daría una distribución, o sea, una dosis
homogénea en una cierta profundidad que a su vez depende de cuál es la forma del paciente, ¿no? Porque obviamente si tuviera un tanque de agua y una superficie totalmente plana, pues tendría una dosis uniforme con tus spots a otra profundidad, pero si tu superficie es irregular, necesitas calcular cuál es el camino particular de cada spot, ¿no? Entonces es un poco la representación real de esto, no es lo que está aquí, sino que sería pues una cosa más o menos siguiendo la forma de la superficie del paciente. Pero bueno, en cualquier caso, tú puedes compensar. La técnica PBS es bastante versátil y puedes incrementar la energía para irte un poco más profundo y utilizar solo unos cuantos spots en la zona que se te ha quedado fría. O básicamente lo que empiezas a hacer es reducir la energía, bajas un poco la profundidad y empiezas a cubrir toda la zona que ha recibido menos dosis que la del pico de Bragg, porque la cuestión es cuando tú posicionas el spot, la idea es que el pico de Bragg se va a posicionar ahí, ¿no? Entonces todos los puntos anteriores, todos los puntos del tumor que están previos a donde tú has puesto tu spot, reciben algo de dosis porque tienen la curva del pico de Bragg y hay dosis previa al pico de Bragg, pero no reciben toda la dosis que a ti te gustaría tener si quieres tener una dosis uniforme, ¿no? Entonces básicamente compensas con lo que te falta por poner ahí utilizando nuevos spots. Y esto es básicamente ahora el plan, ¿no? Y ahora tú lo último que tienes que hacer es básicamente, para conseguir una dosis homogénea, empiezas a darle un número de unidades de monitor o de peso a cada uno de los spots para que al final se compense una cosa con la otra y te quede tu distribución de dosis homogénea. Y la cuestión es que, a diferencia de lo que pasa con fotones, tú puedes conseguir una conformación total y una dosis uniforme de dosis con solo un haz. Y cuando digo un haz me refiero solo una dirección incidente. El problema es que esto no se utiliza en la clínica, no se suele utilizar un solo haz, pero hay algunos casos en los que sí, por ejemplo en mama, a veces se hace un solo haz. Pero en algunos casos no se usa un solo haz, básicamente porque si empiezas a meter muchos haces, muchos spots desde el mismo punto de vista, la dosis que se te acumula a la entrada va creciendo. Y llegará un momento en el que no te compense acumular tanta dosis. Entonces, para distribuir un poco la dosis de entrada, se utilizan 2 o 3 o 4 haces. Vamos, siguiendo un poco la filosofía de lo que pasa con fotones, ¿no? Bueno, respecto al spot, que es como la unidad fundamental del pencil beam scanning, básicamente hay que considerar dos cosas. Lo primero es la dosis en profundidad, que como hemos visto es el Bragg peak, que la razón física es que los protones van teniendo colisiones inelásticas con los átomos, con los electrones del medio, van perdiendo energía hasta que llegan a un punto en el que se quedan prácticamente sin energía cinética y interaccionan muchísimo más porque al quedarse casi sin energías, la capacidad que tienen de interacción por efecto electromagnético es bastante más alta, ¿no? Entonces hay como una explosión de energía depositada en una zona muy concreta, que es el pico de Bragg, ¿no? Pero aparte hay que tener en cuenta la anchura lateral del beam, que también va creciendo en profundidad. Y eso se debe a que estos protones no solo sufren colisiones inelásticas, no solo pierden energía con los electrones y siguen más o menos rectos porque tienen mucha más masa que los electrones, sino que también pueden sufrir colisiones elásticas, con lo cual se deflectan y cuanto más en profundidad vas llegando, más se van deflectando y al final el beam se va abriendo y tienes una penumbra mucho mayor al final del haz que al principio, ¿no? Entonces esto se modela, como veis la gráfica de aquí, y va creciendo. Es otra cosa que tienes que tener en cuenta cuando haces cálculos de dosis con protones, ¿no? Aparte de los protones secundarios que se deflectan por colisiones elásticas, también hay que considerar el efecto, el efecto halo, que son los protones que interaccionan con los núcleos, ¿no? Y esos tienen una capacidad de llegar bastante más lejos que los que se deflectan por colisiones elásticas, ¿no? Entonces hay una zona alrededor del beamlet en sí, que se llama halo, en el cual tienes una contribución de dosis por efecto de interacciones nucleares que debe considerarse porque en algunos casos, especialmente con energías muy altas, cuando empiezas con protones con energía muy alta, con la idea de llegar muy profundo, el halo empieza a ser significativo cuando llega al final del recorrido en el paciente, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que todo esto se puede modelar y básicamente tiene dos mecanismos fundamentales para hacer cálculos de dosis en protonterapia. Y uno sería utilizar métodos analíticos,
modelando cuál es la dosis en profundidad, cuál es la anchura lateral, cuál es la contribución del halo, etcétera. Y los cálculos analíticos, de hecho, con protones son bastante más sencillos que con fotones, porque simplemente un pencil beam funciona bastante bien, dado que el haz de protones se mueve prácticamente en línea recta y no tienes demasiada dispersión. Entonces, el pencil beam, que en fotones es un problema porque no consideras toda la deposición que se dispersa, con protones funciona bastante bien. Pero aún así, podemos utilizar métodos Monte Carlo, que como sabéis es el gold estándar en cuanto a precisión. Y es cierto que hoy en día, por ejemplo, RayStation ya directamente calcula todo utilizando un método de Monte Carlo relativamente simplificado, pero suficientemente preciso como para ser bastante mejor que cálculos analíticos, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que históricamente, mi impresión es que de aquí a nada, como la capacidad computacional que tenemos sigue creciendo, vamos a tender hacia cálculos Monte Carlo directamente en la clínica. Y de hecho ya os digo que sí, que todos los usuarios que utilizan RayStation para hacer planes con protones prácticamente utilizan ya Monte Carlo como estándar. Y nosotros tenemos, lo quería mencionar simplemente, aquí está desarrollado en el MGH un programa Monte Carlo que se llama Topaz, que es bastante flexible, que originalmente se diseñó para hacer cálculos en protones y hoy en día sirve para hacer cálculos prácticamente en cualquier aplicación de radioterapia. Y está pensado para que aquellos usuarios que no saben programar puedan tener acceso relativamente sencillo a hacer cálculos Monte Carlo en pacientes. Si alguien tiene interés en esto, que no dudéis en mandarme un correo. Siempre estamos interesados en tener nuevos usuarios y en añadir gente a la lista que usa Topaz. Bueno, tengo este diapositiva como una animación para ver cómo se produce, cómo se consigue una dosis homogénea uniforme en un medio homogéneo. Es que básicamente, bueno, es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Tú tienes tu unidad de layers, esta layer está compuesta por diferentes spots que están posicionados a una distancia tal que lateralmente, si sumas la contribución lateral, te da un perfil de dosis plano, uniforme. Entonces tenemos una serie de spots y tú lo que vas haciendo es cambiar la energía, bajas la energía, vas aumentando la dosis acumulada y vas bajando la intensidad, porque lo que te interesa es básicamente compensar lo que se te ha quedado frío con los layers anteriores, ¿no? Entonces, básicamente, como tú ya vas teniendo cada vez más dosis acumulada, como veis aquí en el total, pues cada vez tienes que ir reduciendo la intensidad de tu layer nueva hasta que consigues una dosis más o menos homogénea en tu target, ¿no? En el tumor. Como veis, dependiendo de cuál sea tu salto de energía, vas a tener un cierto rizado en la dosis que se te queda en el target. Eso no deja de ser al final un compromiso entre tiempo de tratamiento, hacer el tratamiento más rápido, y cómo de interesado estás, o sea, qué tolerancia asumes como aceptable en cuanto a este nivel de rizado, ¿no? En cuanto a la heterogeneidad de la dosis que está depositando en el tumor. Vale. Bueno, una vez que, o sea, asumiendo que vamos a utilizar PBS, Pencil Beam Scanning, ahora hay dos filosofías diferentes para producir planes, en general, ¿no? En casi cualquier patología que podáis pensar. La primera se llama Single Field Optimization o Single Field Uniform Dose. Esto se desarrolló en dos sitios al mismo tiempo, en el PSI en Suiza y aquí en Estados Unidos. Y cada uno de los dos centros le llamaban de forma distinta, pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Tanto SFO como MFO, que es el que explicaré después, o Single Field, el SFUD o IMPT. Ahora explicaré el otro. Aquí la idea es bastante sencilla. Pues básicamente, como tú puedes producir una dosis uniforme con un solo haz, la idea es distribuir la dosis de entrada entre varios haces, pero sigues manteniendo tu distribución uniforme con cada haz. Entonces, en este caso, tú construyes, tú tienes un tumor aquí en el centro, los tres haces están dando una distribución uniforme al tumor y básicamente, si quieres dar, digamos, 60 Gray, pues das 20 Gray con cada uno. Entonces distribuyes la dosis de entrada, un tercio, en cada uno por cada uno de los tumores,
hay de los ACE. Y bueno, básicamente eso, reproduces o planificas una dosis uniforme con cada uno de ellos. La razón es básicamente que esto es relativamente simple y es robusto frente a las incertidumbres asociadas al rango, ¿no? Entonces, si tú estás dando una dosis uniforme que puedes con un SOVP, o sea, un Spread Out Bragg Peak, que es básicamente esta manera de combinar leyes para producir tu dosis uniforme en tu target, eso se puede medir en agua con cierta facilidad. Entonces, es bastante más fiable o estable desde el punto de vista dosimétrico, desde el punto de vista de control de calidad, que la alternativa que voy a explicar ahora, que se llama Multi-Field Optimization. Y esto se parece muchísimo más a lo que se hace en IMRT. Entonces, por eso también se le llama, igual que lo que he dicho antes, la gente en Suiza le llama directamente IMPT, Intensity Model Proton Therapy. Y aquí la idea es que, bueno, lo que optimizas no es cada BIM por separado, sino el plan completo, de forma simultánea, ¿no? Entonces, las contribuciones que cada BIM puede dar pues, son diferentes y según no sé, los órganos de riesgo que tengan en su camino cada uno de los BIM, pues tú ajustas el peso de los spots que estás poniendo ahí e incluso no tienes por qué cubrir todo el target con spots. O sea, los spots de un BIM pueden compensar la falta de spots de otro BIM, ¿no? Y al final la idea es que tú generas una dosimetría, pues con dosis uniforme al tumor y reduciendo la dosis a los órganos de riesgo. Por lo cual, este approach o esta estrategia es bastante más flexible, te permite en principio una dosimetría teórica superior, pero a cambio pierdes un poco de certidumbre, ¿no? Porque, bueno, estás confiando en que los spots que estás colocando de un BIM y de otro se compensen, pero si tienes alguna incertidumbre en el rango que hace que uno de los spots esté depositando el Bragg Peak un poquito más lejos de lo que debería o un poquito más cerca de lo que debería, pues tu uniformidad de dosis se va a ver afectada. Vas a acabar con una distribución real de zonas frías y zonas calientes, ¿no? Va a consecuencia de eso. Y bueno, después explicaré un poco sobre LED y cómo se puede hacer optimización con LED, pero la idea es que como aquí tienes mayor grado de libertad, también es posible hacer optimización con LED utilizando esta técnica de Multi-Field Optimization. Entonces voy a enseñar pacientes o sea, el mismo paciente planificado con las dos técnicas. Estos son imágenes del planificado que desarrollaron en el PSI en Suiza. Esto está publicado por Tony Lomax, que es un físico también bastante famoso en el mundo de protones, porque es uno de los que básicamente desarrolló toda la optimización y planificación con pencil scanning. Y bueno, aquí como veis tienes 4 campos y cada uno de los 4 campos, si miras su dosimetría individualmente, deposita una dosis homogénea sobre el tumor, ¿vale? Y la combinación pues te da una dosis homogénea, además como veis pues, bastante conformada con un gradiente bastante definido. La alternativa es el Multi-Field Optimization, en el cual tienes 4 ACE entrando de los mismos sitios, algunos están dando una zona caliente en un punto del tumor, una zona del tumor, otros tienen puntos calientes en otra zona y al final la idea es que uno se compensa con otro y tu distribución combinada sigue siendo uniforme, ¿no? Y como veis, la diferencia entre uno y otro es que en este caso tienes aquí el órgano de riesgo, que es el BrainStem, ¿no? Y en este caso, con Single Field Optimization, como veis, pues tiene un gradiente un poco más menos abrupto, ¿no? Y aquí estás consiguiendo salvaguardar estás consiguiendo básicamente un gradiente bastante más pronunciado para salvaguardar tu órgano de riesgo en esa zona. Entonces, bueno, como he dicho antes, básicamente, en principio, Multi-Field Optimization o IMPT es superior desde el punto de vista dosimétrico, pero a cambio es un poquito menos fiable desde el punto de vista de control de incertidumbre y de control del rango. Hablando de incertidumbres, bueno, en protonterapia el uso del concepto de PTV como una expansión uniforme
del CTV en principio no tiene demasiado sentido, porque además de las incertidumbres asociadas al PTV, como pasa con el uso con fotones, que es que, bueno, incertidumbre asociada al posicionamiento, etcétera, tienes incertidumbres en el rango, con el rango, cuando digo incertidumbre de rango, siempre me refiero a cuál es la posición real en la que estás depositando tu graph peak. Y eso depende, hay una serie de incertidumbres que dependen básicamente de, bueno, tu caracterización en el planificador, fundamentalmente de cómo de bueno eres a la hora de caracterizar el camino que tiene que hacer el BIM en el paciente. Y eso depende también de cómo de bien está calibrado tu TAC y cómo de bien conviertes los materiales, o sea, los números, las unidades Hounsfield que tienes en el TAC en materiales sobre los que puedes calcular la profundidad equivalente en agua. Entonces hay una serie de incertidumbres que están asociadas, bueno, incluso el propio movimiento del paciente o cambios anatómicos del paciente también van a impactar en dónde se deposita tu graph peak, ¿no? Entonces hay una serie de incertidumbres asociadas al rango en sí, que son mucho más importantes en la dirección longitudinal del BIM, o sea, en profundidad, que lateralmente, ¿no? Entonces, una de las estrategias comunes es definir, en lugar de un PTV con expansión uniforme, lo que se llama PBS, o sea, un PBSTV, que es del PTV para Pencil Mechanics, en el cual se añade un margen extra en la dirección del BIM en el eje distal del tumor, para controlar la posible incertidumbre del rango y asegurarte de que estás depositando la dosis que quieres o la dosis que el tumor necesita y no te estás quedando corto, por lo cual te quedarías frío en la zona distal del tumor, ¿no? Entonces, se añade un margen extra en la zona del tumor. Pero realmente a lo que se va atendiendo ya hoy en día, en lugar de utilizar el concepto de PTV y de PBSTV, es utilizar lo que se llama optimización robusta, en la cual tú coges tú el TAC de tu paciente y simulas diferentes escenarios, moviéndolo artificialmente, y evalúas cuál es el efecto de esos movimientos del tumor, del paciente, tanto movimientos anatómicos como variaciones en tu profundidad de lab, por ejemplo, por mala calibración de tu TAC, ¿no? O porque, por lo que sea, hay un camino especialmente difícil de desentrañar para calcular la dosis equivalente, la profundidad equivalente en agua. Entonces se añade también ese escenario, ¿no? Entonces básicamente tú juegas con las posibles incertidumbres que tienes, que son geométricas y dosimétricas, y evalúas cuál es el caso ideal, que básicamente considerando que todo es estático, todas estas variaciones, y de aquí sacas cuál es el peor caso posible, y lo que tratas es optimizar a la vez que tu caso real todos los casos que estás considerando en tu optimización robusta, ¿no? Entonces acabas con una situación en la que más o menos tienes una cierta seguridad de que en el peor caso posible, asumiendo que tu paciente se ha movido lo máximo que tú crees que puede moverse, o que tu base está mal calibrado, lo máximo que puede pasar en la práctica clínica, pues aún así te estás asegurando de que estás cubriendo el tumor con una cierta dosis y tu dosis de órgano de riesgo no sobrepasa otros ciertos números, ¿no? Otros ciertos umbrales. Otra manera con la que se puede mejorar el uso de PBS es básicamente reduciendo o jugando con el número de spots, ¿no? Porque en principio no hay reglas escritas. Tú podrías combinar o cubrir el tumor como muestro aquí en la zona de abajo a la izquierda, asegurándote de que todos los márgenes del tumor reciben la dosis uniforme y que no están en la penumbra de ninguno de los spots, y tener una distribución totalmente rectangular y homogénea como tenéis aquí. O puedes construir una distribución de spots mucho más digamos, personalizada, ¿no? Que en la que tú pues, vayas directamente poniendo spot en el borde. Y bueno, hay algunos estudios dosimétricos que muestran que una estrategia como la de la derecha consigue una distribución de dosis en el tumor similar y reduce la dosis que está dando al tejido sano, ¿no? al tejido sano circundante. Vamos, también tiene cierto sentido
mirando básicamente a la figura, ¿no? Y por otro lado, también esta gente del PSI, Tony Lomas y colaboradores, han estado trabajando en esto durante años y, bueno, tú podrías cubrir también el tumor con un montón de pequeños spots con poca intensidad, o podrías aumentar el tamaño del spot, utilizar menos spot por campo y utilizar IMPT para compensar las faltas de spot de un campo con otro y al final reducir el número de spots. ¿En qué se traduce que reduzca el número de spots? Pues básicamente tardas mucho menos tiempo en tratar al paciente, porque la máquina tiene que hacer, o sea, tienes que ir escaneando una serie de leyes que son mucho más rápidas, son mucho más cortas. Y también reduces el tiempo de exposición del haz, la producción de neutrones, dosis secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es que si puedes conseguir distribuciones de dosis similares con mucho menos spot, se debería tender a hacer tratamientos con menos spot. Vale. Otra cosa interesante es, bueno, qué pasa con el movimiento en protonterapia. En principio, al principio no se le trata muchos pulmones, pero hoy en día también se tratan pulmones con protones. El caso es que hay que tener una consideración del movimiento, porque como veis aquí en la figura de arriba a la derecha, si tú asumes que tu tumor se ha movido, que eso se traduce en una, o pues no tu tumor se ha movido, sino si la respiración del paciente ha hecho que tengas en el camino del haz una variación de densidad, aquí veis el efecto que tendría sobre un haz de fotones, que bueno, tiene su impacto, pero en comparación con lo que pasa con un haz de protones, estáis viendo que el pico de Bragg se te puede mover 1 o 2 centímetros, con lo cual estás depositando muchísima más dosis en una zona que no te interesa, ¿no? Pero, bueno, hay determinadas estrategias, básicamente utilizando también ITV y esa sería la primera estrategia, ¿no? para compensar, igual que se hace con fotones. Pero, bueno, hay una serie de opciones que son similares a las que tenemos también con fotones, como bueno, primero hacer optimización robusta, como mencionaba antes, luego tracking, gating y breath holding, suprimir el movimiento, supresión de movimiento. Y luego tenemos una alternativa que es específica de protones, que es hacer, no de protones, sino de PBS, que es hacer rescanning, que es que básicamente en lugar de tú tienes tus spots planificados en diferentes layers, y en lugar de dar toda la dosis en una sola vez de tu spot, divides la dosis que corresponde a cada spot en varias fases, ¿no? Y reescaneas, haces la misma distribución varias veces de una manera más o menos sincronizada con el movimiento respiratorio, de forma que reduzcas más o menos la incertidumbre al sacar el promedio de tu movimiento, ¿no? del efecto interplay. Y bueno, estas son las opciones que se utilizan más o menos en la práctica clínica hoy en día. Otro tema que estaba bastante candente en los últimos años, aunque ahora parece que, bueno, al menos desde el punto de vista de investigación está reduciéndose un poco, es hacer terapia adaptativa, ¿no? Especialmente con pacientes que tienen cambios muy significativos, anatómicos, a lo largo del tratamiento, como aquí tenéis dos ejemplos de pacientes de cabeza y cuello. Entonces, bueno, ahí básicamente si quieres adaptar, dos estrategias generales. Una es lo que se llama hacerlo offline, que es que si ves que el paciente ha cambiado mucho, pues sacas otro TAC y replanificas sobre el segundo TAC. Pero también hay sitios en los que se están proponiendo e incluso utilizando en algunos sitios en Europa hacer adaptación online, que es básicamente recalcular la dosis sobre el Conbin CT cada día. Y para ello necesitas un método de cálculo que considere todas las incertidumbres que tienes asociadas al Conbin, idealmente que sea Monte Carlo, para asegurarte de que la distribución de dosis es homogénea, es precisa. Y bueno, debe ser rápido, obviamente, porque necesitas hacerlo mientras el paciente está en la mesa de tratamiento. Pero bueno, hay grupos trabajando en esto, y ya os digo que incluso en algunos sitios se está implementando o se están haciendo pruebas de implementación. Y bueno, la idea es que si corriges cada día,
con la imagen real de cada día, pues te permite corregir incluso por incertidumbres aleatorias, ¿no? No solo por la sistemática. Bueno, voy a cambiar un poco de tercio, ya que estoy en los últimos 5 o 10 minutos. Quería mostraros también cuál es la idea de seleccionar pacientes para fotones frente a protones, protones frente a fotones. Y bueno, una de las estrategias más famosas y más conocidas se llama el modelo holandés, en el cual básicamente en lugar de mirar a la dosimetría que puedes conseguir con fotones o protones, lo que se utilizan son modelos de NTCP. Y se estima cuál es la probabilidad de que un determinado paciente desarrolle toxicidades, si se trata con fotones, se trata con protones, dependiendo de los modelos de NTCP que estén utilizando, bueno, de las características demográficas y de los factores de riesgo que ese paciente tenga asociado, ¿no? Entonces eso, bueno, ya os digo que no solo la dosis en sí es lo que importa, sino que lo que realmente debería importar es tus probabilidades tanto de control tumoral, que en principio se asumen similares, como de toxicidad que puedes inducir con protones y fotones, ¿no? Y esto me lleva a hablar un poco de radiobiología, ¿no? Bueno, ya Rafa habló ayer un poco de esto, pero básicamente, aparte de las diferencias dosimétricas físicas que tienes con protones con respecto a fotones, el Bragg peak, el hecho de que los protones se paran a una determinada profundidad, tu comportamiento lateral, etcétera. También ocurre que los protones son más efectivos radiobiológicamente hablando. Y esto, en principio, tiene que ver con la cantidad de daño al ADN que se concentra de forma local. Básicamente, como un haz de fotones induce daño al ADN o produce daño en una célula o en general en tejido vivo, es generando electrones secundarios por efecto Compton o efecto fotoeléctrico. Esos electrones secundarios se van dispersando como en una nube y van interaccionando con el ADN, ¿no? Entonces, la distribución final de daño al ADN es como mucho daño, o daño, la cantidad de daño que sea, dependiendo de la dosis que des, pero como bastante repartido en el núcleo celular, ¿no? Sin embargo, los protones prácticamente se mueven en línea recta, generan otros electrones secundarios por interacción electromagnética con el medio, y esos electrones secundarios tienen un recorrido bastante corto. Lo que significa que el daño que se induce al ADN está bastante concentrado en torno a la traza del protón, como veis aquí en esta figura. Eso implica que el daño que se produce en una determinada cadena doble hélice de ADN es complejo en el sentido de que hay muchos más roturas o daño inducido cercanas, y eso, la consecuencia final es que los mecanismos de reparación de ese daño son bastante más ineficientes, son menos capaces de reparar el daño que se ha producido en el ADN y finalmente se traduce en un número mayor de aberraciones cromosómicas y una capacidad menor de la célula de reproducirse y en definitiva muerte celular, ¿no? Entonces, ¿cuánto más efectivos son los protones con respecto a los fotones? Depende de cuánto se concentra la deposición de energía o de dosis en torno a la traza. Y eso tiene que ver con una magnitud que se llama transferencia lineal de energía en español, LED en inglés, Linear Energy Transfer, que básicamente da cuenta, es una magnitud que da cuenta de alguna manera de cuánta energía se está depositando por unidad de recorrido, por unidad de avance de la traza, ¿no? Y cuanto mayor sea el LED, en principio más pasa este efecto y en principio más daño produces. Más daño irreparable produces, porque al final la cantidad de roturas en el ADN, si está dando la misma dosis, debe ser más o menos la misma. La cuestión es que no se trata de cuántas roturas estás produciendo, sino de cómo de complejas y cómo de cercanas y cómo de irreparables son esas roturas, ¿no? Entonces pasa que no solo con protones, sino que si te vas a partículas mucho más pesadas, como partículas alfa, terapia con iones de carbono, pues el efecto del LED mucho más alto es muchísimo más visible y de hecho se debe considerar en la práctica clínica explícitamente. Es decir, si estás utilizando terapia con carbono, la efectividad radiobiológica es muy superior a la que das con fotones. Entonces, la dosis física
que deberías dar con carbono para conseguir el mismo efecto es bastante más pequeña, ¿no? Porque es más efectiva. La manera de medir eso se llama RB, Relative Biological Effectiveness, que bueno, como veis aquí, estos son algunos puntos experimentales con medidas con células in vitro, experimentos in vitro. Esto también es un paper que publicó Harald Paganetti hace ya 8 o 9 años y es como la justificación de por qué se utiliza el 1.1 en protonterapia, porque hay tanta incertidumbre asociada al RB de protones que básicamente bueno, pues se asume un valor más o menos medio representativo de toda esta nube de puntos que tienes aquí, porque en realidad lo que tú no quieres hacer es asumir que tu RB es 3 y resulta que al final es 1, porque como hay tanta incertidumbre, o sea, hay como cierta resistencia a implementar, a producir daño o a modificar tu tratamiento utilizando algo que tú realmente no estás seguro, o de lo que realmente no estás seguro. Entonces, bueno, esta es la razón por la que se escoge RB 1.1 y como si fuera constante en todos los puntos del paciente, sin importar cuál es el LED de los protones en ese punto. Una cosa que no mencionaba que es importante es que en unas de protones, cuanto más cerca del Bragg peak estés, de hecho, si estás en el Bragg peak, tu LED va creciendo, ¿no? Básicamente porque los electrones se van frenando, van perdiendo cada vez más energía cinética y eso hace cada vez que los electrones secundarios tengan menos energía, se concentran más en torno a la traza y en principio serían capaces de producir más daño. Entonces, en principio, la alternativa a esta idea de que el RB es constante y 1.1 sería que el RB aumenta conforme te acercas al pico de Bragg, porque tu LED aumenta también conforme te acercas al pico de Bragg, ¿no? Bueno, básicamente lo que estaba diciendo hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasa con estos puntos en los que realmente se ve que tu RB es superior a 1.1? Y si os fijáis en alguna de las curvas, estos son para líneas celulares con diferentes rangos de alfa beta. Conforme crece el LED, pues se observan algunos puntos con RB superior. Pero bueno, por ejemplo, para alfa beta bajo, se ve que el efecto, eso es otra cosa. La relación entre LED y RB depende del alfa beta, depende del fraccionamiento, depende de más cosas aparte del LED. Depende básicamente también de la radiobiología, de la radiosensibilidad intrínseca que tiene cada paciente. Pero bueno, aparte de los ensayos, de los experimentos y resultados in vitro, se está acumulando cierta evidencia clínica. Hoy, esta mañana, precisamente, he visto un paper que ha publicado la gente de la Clínica Mayo, también mirando a 1.200, 1.300 pacientes de cabeza y cuello que han visto una incidencia superior de osteonecrosis radioinducida con protones y en principio lo asocian también a sitios en los que el LED es más alto que en el resto del tratamiento, lo cual también tendría que ver con un RB creciente, ¿no? Aquí hay unos cuantos papers que se han ido publicando en los últimos años mirando a pues, pacientes con cabeza y cuello, pacientes tratados en mama que tienen una incidencia de fracturas de costillas superior a la que se tiene con fotones. Nosotros también en la Universidad de Pensilvania miramos también a necrosis en pacientes con meningioma. Y si el LED era más alto allí y vimos que en algunos pacientes efectivamente era así. Entonces, bueno, el problema es que hay tantas incertidumbres asociadas desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista físico en cuanto al cálculo. Hay mucha gente que utiliza métodos diferentes para calcular el LED, si tienes que considerar las partículas secundarias y los fragmentos nucleares que se producen en interacciones nucleares, en fin, hay un montón de incertidumbres asociadas. Y el efecto RB variable en protones sí existe, que yo creo que existe, no es tan grande como para que no se vea enmascarado por estas incertidumbres. Entonces, hasta ahora no está totalmente claro, pero cuando cada vez más gente investigando, sacando métodos mejores para, de alguna manera, aislar el efecto del LED, pues poco a poco vamos recopilando alguna evidencia clínica de que, en principio, sería algo a considerar. Y bueno, me meto en
brevemente en posibles evoluciones o tratamientos avanzados que podríamos utilizar en el futuro. Esto no se está utilizando ahora. Esto es una cosa que también Rafa mencionó ayer y bueno, desarrollamos nosotros en la Universidad de Pensilvania. Alejandro Carabe, que era mi director de tesis allí, y yo. Y bueno, y la gente que estuvo allí antes previamente, ¿no? En UPenn. Y básicamente la idea era utilizar, incrementar el LED en el tumor mediante el uso de arcos. Y en lugar de utilizar un Bragg peak que esté en el eje distal del tumor, lo cual significa que el LED se incrementa no solo en el eje distal del tumor, sino en el tejido sano que está justo detrás del tumor, pues la idea es cubrir el tumor utilizando Bragg peak más o menos en el centro del tumor, más o menos, de forma que si empiezas a meter leyes de diferentes angulaciones, una se compensa con la otra, acaba con una dosis homogénea en el tumor, pero una distribución de LED mucho más alta. Con lo cual tendrías una dosis más efectiva, a la vez que reduce el LED en el tejido sano y de alguna manera mitigarías el efecto de un RB superior en el tejido sano después del Bragg peak, ¿no? Aquí os enseño algunas de las pruebas que hicimos con un paciente tratado con PBS con un solo haz. Y esta es la distribución de LED que sale. Como veis, el LED, los picos altos de LED están bastante lejos del tumor, aunque es verdad que aquí la dosis es baja. Entonces, no solo hay que mirar al LED, sino básicamente a las dos cosas, LED y dosis. Si tienes muy poca dosis y alto LED, lo que sigue marcando el efecto es la dosis, no el LED. Pero si tienes una dosis relativamente mediana y un LED alto, pues posiblemente estás teniendo... Es como si tuvieras una dosis más alta, básicamente. Y aquí, pues como veis, fuimos capaces de meter un LED mucho más alto dentro del tumor donde tenemos una dosis alta. Entonces, combinar dosis alta con LED alto, en principio, te da un efecto superior. De hecho, hicimos algunos experimentos in vitro en los cuales sí que observamos el efecto de incrementar el LED en los cultivos celulares de esta manera y bueno, observamos un decrecimiento en la supervivencia de esa célula. La otra cosa que voy a mencionar es Flash. Esto es otra cosa que básicamente hubo muchísimo hype, o no sé cómo se dice en español, perdonadme. Hace 4 o 5 años empezaron a hacer algunos experimentos en los que prácticamente parecía que esto era magia. Y bueno, en esencia es utilizar tasa de dosis extremadamente alta. Pensad que en un tratamiento convencional la tasa de dosis es del orden de Gray por minuto y aquí estamos hablando de más de 40 Gray por segundo. Estamos aumentando unas 250 veces, de hecho unas 2.500 veces la tasa de dosis con respecto al tratamiento convencional, ¿no? Y la cuestión es que en algunos casos se observa que el tejido sano sobrevive mucho mejor a la misma dosis depositada con tasa de dosis flash con respecto a depositar con tasa de dosis convencional. Mientras que el tumor sigue teniendo más o menos el mismo control. Entonces el efecto flash es básicamente la diferencia entre cómo afecta la tasa de dosis alta al tumor, que parece que la afecta igual que la convencional o similar, y cómo afecta al tejido sano, que parece que resiste mucho más. Entonces aquí tenéis, estos son resultados de un ensayo clínico que se está haciendo en fase 1 en Cincinnati. Y bueno, hay un montón de experimentos con animales y tal. Y en fin, alguna gente enseña que esto funciona. Sin embargo, yo soy un poco escéptico, si me permitís la licencia de mi opinión, porque bueno, nosotros hemos hecho experimentos aquí con Flash y la realidad es que nosotros aquí en el MGH no hemos visto ningún efecto Flash hasta ahora, con ratones. Y bueno, hay determinadas inconsistencias, no está muy claro para qué tejido funciona, no está muy claro en qué animales funciona o para qué endpoint clínico hay Flash, efecto Flash o no hay efecto Flash. Incluso en diferentes instituciones, en diferentes grupos se han intentado reproducir los mismos experimentos y los resultados son totalmente dispares. Hay otro problema asociado con que probablemente hasta ahora no se están publicando resultados negativos, con lo cual hay un cierto sesgo a la hora de considerar el efecto Flash.
Y hay otro problema básico, que es que no se conoce el mecanismo. El mecanismo es totalmente desconocido. Hay muchas propuestas. Al principio se pensó que era por una depresión de oxígeno instantánea que produce hipoxia en el tejido sano, que permitiría que el tejido sano se afectara menos por la falta de oxígeno, y a la vez, como el tumor ya es relativamente hipóxico, pues no le afecta tanto ese mismo efecto. Pero los experimentos que se han hecho hasta ahora no apoyan esta hipótesis, porque la cantidad de oxígeno que se consume no es suficiente como para que haya esa protección por falta de oxígeno. Otra serie de explicaciones químicas del efecto que tienen los reactivos químicos que se producen después de la radiólisis del agua y de recombinación, que pasan en tiempos muy cortos, porque con tasa de dosis tan alta estás incrementando mucho la posibilidad de efecto intertrack, y que los radicales que se producen en un sitio por un protón se combinen con los de otro. Pero ya os digo que no está muy claro, no hay ninguna prueba que demuestre qué mecanismo funciona con Flash. Y bueno, simplemente quería mencionar eso, lo que pongo aquí arriba, que con protones, la idea de utilizar, o sea, Flash en principio se puede utilizar con cualquier radiación. De hecho, se empezó a utilizar con electrones. Pero con protones tienes dos ventajas. Una, que puede llegar a profundidades muy superiores a los electrones, y por otra parte, que cada protón deposita mucha energía, con lo cual conseguir tasa de dosis alta es relativamente sencillo en un ciclotrón convencional. Entonces, es como tanto tecnológicamente como desde el punto de vista de conveniencia a la hora de alcanzar posiciones más profundas, pues los protones parecen una buena opción para utilizar Flash en caso de que esto funcione. Y bueno, eso es un poco lo que tenía preparado. Esto es el grupo de física de aquí del MGH, y estos son la gente con la que trabajo, que son de investigación, del grupo de investigación dentro de nuestro departamento. Nada, si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguna pregunta de la sala? Hola, soy Santiago. Hola, Santiago. Hola, mira, está en línea también la doctora Rincón, y el otro día estábamos hablando sobre la toxicidad inesperada de algunos pacientes que hemos enviado a protones, de tipo de fibrosis que no contábamos con ella, incluso con dermatitis, ¿no? Entonces, yo intentaba razonar por qué puede ocurrir, ¿no? Y yo me refería a ello a que a lo mejor la planificación estaba corta de robustez. Yo relacionaría en protones toxicidad inesperada con falta de robustez, porque si no, no se me ocurre otra explicación, ¿no? Cuando la planificación parece que no la debería tener, ¿no? Entonces la achacaría que una planificación robusta no te daría sorpresa, y una planificación que no tenga esa robustez, pues sí te puede dar esa sorpresa, ¿no? Depende de en qué punto del ACT. Si está viendo dermatitis a la entrada, es posiblemente porque no se está repartiendo como se debería la dosis. Si estás observando determinado efecto más cerca de la zona del pico de Bragg, o justo después del pico de Bragg, puede deberse a falta de robustez, a que el tratamiento, o sea, no se está dando la dosis donde se debería dar, o el pico de Bragg no se está depositando donde se debería dar, o puede deberse a efecto de revés. Depende ya tendrías que mirar esos cálculos de LED y ver si hay una correlación entre, si tienes un LED más alto en esa zona. O básicamente eso. Es verdad que con pulmón es más complicado, porque es mucho más fácil que tengas problemas de administración de la dosis, de delivery, de robustez, vaya, sí. Nosotros en el Virgen de Rocío hemos puesto en marcha hace muy poco robustez con fotones para pediátricos. Y me he fijado que hay gran diferencia en cuanto a tratamientos coplanares de no coplanares, ¿no? Del número de ACEs, ¿no? Eso también se ve en protones, es decir, que el número de incidencia reduce, o sea, aumenta la robustez de un tratamiento. En principio sí. En principio aumenta la robustez. Piensa que o sea, al final depende de cuánto, de cuál es el camino de un haz para llegar a encontrar el tumor. Eso es básicamente lo que determina en qué posición se deposita el Bragg peak.
Si tú por alguna razón en un solo haz hay un error de cálculo porque el tag tiene un artefacto o cualquier razón, toda la incertidumbre está concentrándose en ese haz. Si tú distribuyes en varios haces, estás reduciendo la incertidumbre. O sea, no, porque tú sabes que en fotones no introducimos la incertidumbre del tag, porque tiene poca influencia, ¿no? Otra cuestión es cuando en el tema de cálculo del modelo LQ, pues lógicamente no sirve exactamente, ¿no? Hay que hacer alteraciones a la hora de identificarlo, ¿no? Porque a veces se suman, hay que sumar fotones con protones en algunos pacientes, ¿no? Y el LQ, porque tú lo confirmes, no se puede sumar directamente los resultados de una planificación y de otra, ¿no? En principio se puede, pero el alfa es distinto. Vamos, el alfa beta en principio es distinto, depende de los modelos que utilices. Tienes que ajustar lo que se suele utilizar, lo que se suele asumir que el beta es igual, pero el alfa crece con protones. Básicamente porque la respuesta es por el RB 1. Aunque incluso aunque asumas 1.1, tendrías que meter ese 1.1 en tu nuevo valor de alfa. Pero en principio también funciona el LQ. Pasa que es que eso, que la radiosensibilidad intrínseca de la célula a rayos X la tienes que modificar con la calidad de radiación que son los protones, que tienen los protones. Yo en primera aproximación lo que hago es alterar la prescripción a 1.1 para sumar las isodosis, que me salga por lo menos alrededor del blanco una distribución reconocible por parte de la gente que está acostumbrada a trabajar con fotones. O sea, que aumento en 1.1 la prescripción de protones para que al sumarlo tengan una impresión intuitiva de que eso es correcto. Eso, en realidad, si tú asumes que el RB es constante y 1.1, sí que es correcto. O sea, no tienes que hacer mucho más. El problema es cuando tu RB no es constante. Entonces sí que hay que jugar un poco más con los valores de alfa y beta. Hombre, como yo entiendo que en la cola del rendimiento de protones el RB es menor de 1 y que realmente cuando es mayor de 1, cuando está en el pico, pues me permito el lujo de sobreestimar la toxicidad, ¿no? En esa zona. Y la última pregunta, que ya son muchas. En el tema de inmovilizadores, y nosotros que estamos trabajando con dampening, ¿no? Tú sabes, para CSPR y tal, ¿os da muchos problemas materiales no acuosos a la hora de calcular el LED correcto de un pencil beam? ¿O qué materiales usáis como inmovilizadores? Si te digo la verdad, no lo sé. O sea, te podría montar aquí una respuesta, pero la verdad es que no lo sé. Aquí se utiliza mucho más gating y de hecho tracking también, más que hacemos inmovilización para protones. Y la inmovilización estándar, no sabes el material que usáis, ¿no? No lo sé, no lo sé. Te lo puedo mirar si quieres. Estupendo. Pues ya hablamos. Muchísimas gracias, ¿eh? Nada, tío. Hasta luego. Gracias, Santiago. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, Alejandro, reiterarte el agradecimiento de todos nosotros. Ha estado brillantísimo, como suele ser habitual en ti. Y nos vemos. Un abrazo fuerte. Gracias a ti por invitarme, Rafa. Hasta luego, chao. Venga, hasta luego.